tardes, muy buen día, un gusto de saludarlos. Las autoridades internacionales han denunciado varios peligros a la salud producto del consumo de endulzantes para reemplazar el azúcar. El más conocido es el potencial cancerígeno que tendrían edulcorantes como el aspartame, la sucralosa o los derivados de la stevia, según la Organización Mundial de la Salud. Pero hay un riesgo que puede ser igual de letal. Hay endulzantes capaces de destruir la barrera epitelial del intestino, ese que evita que las bacterias escapen al cuerpo y puedan llegar al cerebro. Vamos a conversar de todo esto de los endulzantes y los riesgos. Y entonces, ¿qué tomamos? ¿Con qué tomamos? Bueno, vamos a conversar todo eso con Rinat Ratner. Ella es nutricionista y directora de nutrición y dietética de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás tú? Tanto tiempo, un gusto de saludarte. Un gusto, Miriam. Sí, la verdad que hace tiempo no nos veíamos, así que estoy feliz de estar acá contigo nuevamente. Oye, Rinat, a ver, comentemos un poquito esto de los endulzantes, esto de la Organización Mundial de la Salud. Siempre nos pasa que de repente dicen, no, mire, coma huevo, ¿ves? No, no coma huevo, porque le hace mal, porque, qué sé yo, no sé, el colesterol. No, pero ahora coma nomás, coma todo lo que quiera, y coma los fritos también si quiere. Margarina, sí, no, no, mantequilla, no, tampoco. Bueno, un montón de cosas que van apareciendo a medida que surgen las investigaciones médicas. Y nos topamos con esto del azúcar. Siempre supimos que el azúcar era dañino, ¿no? Y nos dijeron, usa endulzantes. Han ido variando los endulzantes. Y resulta que ahora nos dicen que, ojo, también los endulzantes pueden ser peligrosos. Cuéntame un poquito, ¿qué está pasando con este estudio? Sí, mira, es interesante, Miriam, lo que señalas y es una información que nosotros tenemos que analizar y mirar con cautela. Porque como tú dices, nos vamos de negro a blanco muy rápido y es todo o nada, sí o no, y la verdad es que tenemos que ser cautelosos en el análisis de la información que vamos recibiendo. El primer comunicado que quiero hacerme referencia es el de la Organización Mundial de la Salud, en el que ellos manifiestan que los edulcorantes no deben ser utilizados para la pérdida de peso, para el manejo de la obesidad. Y efectivamente, las personas tienen que saber que por consumir edulcorantes en lugar de azúcar no significa que van a bajar o van a dejar de subir peso, es decir, no sería la medida más efectiva para el control del peso. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud dice, pero ojo, si usted tiene diabetes o alguna alteración en el manejo de los hidratos de carbono, este mensaje no es para usted. Ellos con esta señal que dicen, si usted está en búsqueda de un tratamiento para perder peso, uso de endulzantes no es la solución. Por lo tanto, tenemos que entender que los edulcorantes forman parte de un estilo de vida general, completo y concreto, donde su uso exclusivo, por supuesto, no será la solución ni para la prevención ni para el manejo de la obesidad. Por otro lado, ellos dicen que algunos estudios manifiestan, y eso hay que ver porque todavía nos faltan más estudios, son estudios bastante incipientes, que el consumo de edulcorantes genera una disminución en las señales de saciedad. Es decir, cuando yo consumo estos alimentos dulces, que están endulzados o su sabor dulce se debe a endulzante y no azúcar, la señal de saciedad es menor, por lo tanto yo estaría comiendo más cantidad, que eso pudiese gatillar un incremento de peso. Existen estudios, faltan más, todavía son estudios incipientes, como yo digo, falta un número más importante de personas, son estudios bastante pequeños y de más largo plazo. Y en relación a la microbiota, que es lo que tú señalas a nivel intestinal, nosotros tenemos una microbiota que es distinta entre las personas con exceso de peso y las personas de peso saludable. Y esta microbiota, lo que se ha visto es que algunos edulcorantes generan modificaciones de esa microbiota, generando una microbiota menos protectora o menos adecuada para un peso saludable. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que esto de que se va a romper la barrera es muy difícil. En los estudios que se ha hecho esto es en animales con megadosis de estos endulzantes, que en líneas generales no son dosis habituales. Por lo tanto, cuando la OMS concluye, en general para los endulzantes, dice, todos estos endulzantes son seguros si usted lo consume en las dosis recomendadas, que son las dosis seguras. Ningún endulzante que está en el mercado ha dejado de pasar por una cantidad de procesos importantes para ser aprobado por su seguridad. Entonces, alarmar tanto a la población encuentro un poco peligroso. Creo que sí tenemos que
buscar la ingesta de estos edulcorantes con moderación, evitarlo en poblaciones vulnerables, embarazadas, niños, nodrizas, de manera de evitar la exposición a estos edulcorantes tempranamente y buscar un paladar menos dulce, es decir, irnos acostumbrando a menos dulzor, porque el azúcar no es la solución y un consumo excesivo de endulzantes tampoco es la solución. Por lo tanto, el equilibrio, tanto en la alimentación como en los estilos de vida, más el uso de un desarrollo de nuestra capacidad de dulzor, nuestra sensación de placer a través del dulzor más baja, es decir, un paladar menos dulce, sería una solución mucho más razonable. Oye, a ver, eso en realidad suena re bien, po, pero las personas que ya estamos acostumbradas al uso del azúcar o de lo dulce más bien, ¿no? Claro, de repente va variando también el gusto, porque de repente a uno le gustan las cosas demasiado dulces y resulta que después va bajando, va un poco como Con bajando. los años baja, Sí, efectivamente. exactamente. Ya después es como un sabor demasiado relajante, por ejemplo, ¿no? Y no puedes comer más que un par de cucharaditas de algo, no, no, nada más. Pero algo re importante que dijiste ahí, y es las cantidades. Estamos hablando de personas que han, a lo largo de su vida, por ejemplo, no sé, por 70 años, han usado algún tipo de edulcorante y que a lo mejor han usado y abusado de él y no la persona que le echa dos, tres, cuatro a su tacita de café. La tacita de café que se toma en el día. Tampoco son 40, ¿no es cierto? ¿A eso se Claro. refiere? Claro, se refiere a cómo nosotros logramos, primero, quedar satisfechos con menor nivel de dulzor. Para eso hay varias estrategias. Primero es ir disminuyendo el dulzor progresivamente. De la noche a la mañana no lo vamos a lograr. Entonces, si yo era de las que le ponía 20 gotas a mi café, voy a empezar a ponerle 15. Y después vamos a ir bajando progresivamente hasta ponerle 5, 6 gotitas, 10 gotitas, pero ya vamos a haber bajado a la mitad. Lo otro es ir diversificando el tipo de edulcorante que ocupamos. Es decir, no usar solamente uno, sino distintos, porque cada edulcorante tiene una ruta de dulzor distinta, una ruta metabólica diferente. Por lo tanto, y tiene una dosis diaria admisible distinta. Por lo tanto, si yo, por ejemplo, compro algún yogur endulzado con stevia, podré endulzar mi café con tagatosa o alulosa, de manera de no sobrepasar esa dosis. Y lo que es más importante es cómo yo educo ese paladar en los niños, porque ahí tenemos que partir. Entonces, no agregar azúcar ni endulzantes en población infantil, en niños de 2 años o menos. Lo ideal es no entregar, no adicionar ni azúcar ni edulcorantes, de manera de educar un paladar menos dulce y a lo largo de la vida también ir bajando este tenor, preferir frutas como postre, por ejemplo, ir eligiendo alimentos mucho más naturales, dátiles, que también nos dan dulzor, pero un dulzor desde una fuente más natural. Perfecto. Oye, y en ese caso tú al final de todo esto dijiste, porque el azúcar tampoco es la solución. ¿Qué pasa con el azúcar? Sigue siendo considerada dañina para el organismo? Bueno, efectivamente el azúcar es un tipo de hidrato de carbono que se metaboliza muy rápido, que se asocia con distintos procesos vinculados a ganancia de peso, a insulinoresistencia, a diabetes. Sin embargo, si se consume en un porcentaje de no más de un 10% de las calorías, es segura. El problema son los excesos, como ya lo hemos hablado muchas veces, Miriam, en este programa. Si yo pongo una cucharadita de azúcar en mi café, es distinto a que me eche 5 o 6. Entonces, y que después me coma 3 pedazos de torta en vez de un pedazo pequeño, ¿no? Entonces, ¿dónde está el equilibrio? Entonces, el azúcar efectivamente no es recomendable consumirla en grandes cantidades. Si yo me comí un pedacito de torta, un pedacito de pastel, me comí un helado con azúcar, no es nada grave dentro de un contexto de un 10% de las calorías totales. Estamos hablando de que una persona puede consumir 6, 7 cucharaditas de azúcar al día y no tener ningún impacto sobre la salud. Inclusive en personas con diabetes muy bien controladas, uno también puede indicar un porcentaje de las calorías como azúcar. Sin embargo, en pacientes con diabetes mal controlada, pacientes con insulinoresistencia, ahí tenemos que restringirla para colaborar al control metabólico de estas enfermedades.
Oye, Rinat, a ver, en el artículo que estuve leyendo sobre el tema el tema de de lo que hablábamos recién de la Organización Mundial de la Salud y esta advertencia, digamos, de que era malo en realidad y que tú dices no hay que llamar un poco a la calma. También hablaba de que, bueno, el tema de los compuestos químicos, ¿no es cierto? Estos que no son naturales, tú decías, hablabas ahí del dulzor de los dátiles, que son súper dulces en realidad. Súper dulce. Pero estamos hablando ahora de los compuestos químicos. Y dice que entonces el mercado ha empezado a desarrollar nuevos endulzantes para evitar estos posibles problemas a la salud. Pero yo me acuerdo, por ejemplo, que hace muy poco en Estados Unidos hay una bebida cola que dejó de funcionar, que no debe ser más elaborada, ni fabricada, ni producida, ni menos vendida o comercializada allá. Sin embargo, a nosotros nos llega, con otro nombre, pero nos llega. Y acá nosotros estamos ahí, piolita, tomándola. Eh, Cuéntame un poco qué pasa con eso, con nuestra legislación en ese sentido. Tú tienes mucho que ver, mucho que decir ahí. Mira, la legislación es clara y todo lo que se vende en Chile está aprobado por las leyes internacionales, por la FDA, por las entidades europeas. Por lo tanto, si se está vendiendo acá, quiere decir que cumple con los estándares europeos o norteamericanos. Si en Estados Unidos lo prohibieron, probablemente en Europa se sigue vendiendo esa bebida. Quiero recalcar que hay distintos tipos de edulcorantes, sí, y eso quiero dejarlo como claro. Están los edulcorantes naturales y los artificiales. Hoy día han salido al mercado algunos edulcorantes nuevos, como la lulosa y la tagatosa. La lulosa viene y es derivado de la fruta, es de origen natural, y la tagatosa proviene de la leche. Es parte de la galactosa, ¿sí? Que es el azúcar de la leche. ¿Qué tienen de interesante estos edulcorantes? Que ellos funcionan como probióticos para nuestra microbiota intestinal. Por lo tanto, se ha visto que estos endulzantes que no están analizados en estas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, se ha visto que tienen efecto positivo sobre la microbiota intestinal, que es lo que se le ha criticado a todos los demás edulcorantes, sobre todo los edulcorantes artificiales, que eso sí que han tenido bastantes problemas regulatorios, sin embargo están aprobados tanto por las autoridades europeas y norteamericanas, la sacarina, la aspartame, la sucralosa, el acesulfame de potasio, todos ellos son artificiales, ellos son los que han estado más cuestionados en su impacto sobre la microbiota y sobre el cáncer, no siendo concluyentes los estudios, ¿no? Porque son animales, altas dosis, mientras que estos otros naturales tienen otras características distintas y lamentablemente metemos todo en un mismo saco. Entonces pienso que tenemos que también identificar qué tipo de edulcorante estamos usando, cuál es la dosis diaria máxima admisible y lo que yo te señalaba antes de entender que cada uno tiene una ruta metabólica diferente, por lo tanto, cómo yo diversifico esto. Siempre bajo la moderación, Miriam, que eso yo quiero ser cateta insistente, el comer grandes, consumir grandes cantidades de edulcorante de cualquiera va a ser negativo. Por algo existe una dosis diaria máxima admisible que va por kilo de peso. Entonces, entender cuál es natural, cuál es artificial, eso es fundamental. Cómo los combino y cuánto uso va a ser la clave para un uso seguro de estos endulzantes. Me queda clarísimo. Y una cosa que sí que me queda un poco no sé si en el aire, pero que me gustaría que tu voz experta, que me la explicaras mejor. Y es el tema de que esto de esta posible muerte o más bien que debilitaría esta barrera de las células epiteliales. ¿Qué pasa? Cuéntanos un poquito cómo es nuestro sistema digestivo. Estas células están en todos lados y son las que permiten que todas las mugres, llamemos, no, bacterias, etcétera, que andan dando vuelta por ahí en nuestro intestino, no se vayan al resto del cuerpo. ¿Es así? Claro, esta Son las- microbiota intestinal o esta microbiota que tenemos muchas microbiotas en distintos lados del cuerpo, son una barrera protectora, efectivamente, son una barrera de inmunidad, de protección contra agentes patógenos. Por lo tanto, en la medida que yo tengo una buena microbiota, yo voy a estar más protegido, voy a tener mis defensas mejor y me voy a enfermar menos. Efectivamente. Ahora, la microbiota se ha estudiado y hoy día se habla del eje colon-cerebro, por ejemplo, como esta microbiota
microbiota incide directamente también en nuestra conducta alimentaria, en lo que comemos, y se ha estudiado profundamente. Inclusive se han hecho estudios con trasplantes de microbiota, de deposiciones, entre roedores con peso alto o obesos con roedores de peso normal, y cuando se inserta microbiota de ratas normopeso en ratas con obesidad, estas ratas bajan de peso. Entonces se ha visto que efectivamente esta microbiota que antes se pensaba que solo impactaba en la defensa del cuerpo, finalmente tiene un eje a lo largo de todo nuestro sistema y regula las respuestas metabólicas. Por lo tanto, mantener una microbiota saludable va a ser muy bueno para mantener la salud a largo plazo. Y eso se logra a través del consumo de frutas, de verduras, de probióticos, de prebióticos, que solo encontramos en los lácteos, en el yogur. ¿Sí? En todos estos productos también probióticos que no pudiese consumir van a generar una mejora en esta microbiota intestinal, que finalmente es nuestra barrera de defensa, nuestra defensa contra microorganismos patógenos. Entonces es importante mantener esta microbiota lo más sana posible. Por eso es que viene toda esta alarma de que se ha visto que algunos de estos edulcorantes alteran esta microbiota, pero no como para destruirla, sino que genera un tipo de bacterias, una composición de estas bacterias, porque uno tiene miles de bacterias distintas, firmicutes, son millones de nombres bien complejos, pero cuando se altera empiezan a aumentar bacterias que no son tan buenas, y eso genera efectivamente alteraciones de todo tipo. Una persona tendría que estar en muy malas condiciones, con una desnutrición muy importante y con otras condiciones asociadas, para que efectivamente a través de un alimento se pueda romper esta barrera y pueda generar una muerte a una persona. Tiene que haber otras condiciones de base. No es porque yo consuma edulcorantes o tenga alteraciones en mi microbiota, voy a tener una perforación y voy a tener una falla multiorgánica. Eso Claro. no es así. Si no, imagínate cómo estaríamos todos. Oye, perfecto me parece, pero dos cosas. Una, ¿cómo logramos entonces alimentar bien nuestra microbiota? Y por otro lado, ¿cómo nos damos cuenta de que está más o menos nomás o que tenemos que hacer algo para mejorarla? Bueno, la microbiota no la puede medir, no es algo que se hace habitualmente, es más que nada para proyectos de investigación, no es algo que medimos en el día a día, Claro. pero sí lo que podemos afirmar es que aquellas personas que tienen un alto consumo de verduras, como el repollo, el coliflor, brócoli, que son potentes prebióticos, van a tener una mejor respuesta y un mejor desarrollo de bacterias saludables. El consumo de leche fermentada, llámese yogurt, kefir, el consumo de kombucha también, todo lo que es fermentado también es un potente prebiótico para estas bacterias y bacterias buenas. Entonces, con una muy buena alimentación natural, donde yo agregue lácteos fermentados, frutas, verduras, vamos a tener una microbiota muchísimo más saludable. Oye, pero en el mercado hay muchas cosas que vienen con prebióticos y con probióticos. Así es. Ahora, eso significa, suponte, no sé, un ser humano siempre va a encontrar, decir, ay, que no tengo tiempo, que el repollo, ya, lo que sea. Pero entonces, ya no, es que me tomo todos los días uno de estos cositos, ¿vale? Mm. ¿Sirve Mira, con ese o no? problema que hemos visto en estos cositos, el problema es si es que esos probióticos están vivos aún, porque tenemos los prebióticos, que es como el alimento para nuestras bacterias del colon, pero tenemos los probióticos, que son los alimentos que vienen ya con estos seres vivos en su interior. No sabemos las cadenas de frío, de calor, cuál es la concentración real que están en estos productos. Ese es un problema. Entonces venden distintas formas, encapsuladas, que pueden ser más seguras, más estables que aquellas que requieren cadenas de frío para su transporte y para su mantención, porque ahí se pierde, puede morir un porcentaje importante. Puede que mantenga algún porcentaje de estas bacterias buenas, pero no sabemos cuánto. Esos son temas que tenemos que medir y que no están, yo creo, tan bien legislados. Yo creo que ahí falta un poco el poder entender, y no quiero decir que no, puede que sí, pero no tenemos la claridad en qué nivel están estos probióticos cuando ya pasan 2, 3 días en el supermercado. Hay formas encapsuladas que son mucho más estables porque no requieren cadenas de frío. Claro.
Claro, claro que Pero sí. existe, uno puede consumir en cápsulas probióticos y es una excelente forma de mantener una microbiota saludable. Ahora, yo soy más partidaria de una alimentación que te lleve a eso y siempre voy a insistir, ojalá no consumir menos de dos porciones al día de verduras, tres de fruta o al revés, tres verduras, dos frutas, pero cinco porciones de cualquier fruta o verdura ya nos va a garantizar el consumo de panes integrales, cereales integrales, el consumo de lácteos fermentados, insisto, el yogur, el kefir, la leche cultivada, son excelentes fuentes naturales para mantener una microbiota intestinal saludable. Perfecto, o sea que en realidad con una alimentación sana lo que volvemos siempre, ¿no? A la misma conclusión, con una alimentación sana llegaríamos a tener, no deberíamos tener problemas con este tema de la microbiota, ni menos empezar con temas de que la barrera epitelial del intestino vaya a sufrir algún tipo de deterioro y por lo tanto se escapen las bacterias, se vayan por otro Eso lo lado. vemos en condiciones muy extremas, Miriam, en personas con alto nivel de desnutrición o con patologías muy importantes. En población general, inclusive con una microbiota alterada, no vemos ese efecto que tanto ha llamado la atención, ¿no? Que es este traspaso de estas bacterias hacia el sistema sérico. No lo vemos en lo cotidiano, es un caso bastante excepcional. Habría que ver qué patología había de base, qué más Claro. había ahí, pero No, no es... y seguramente debe haber habido mucha, a lo mejor otro tipo de patologías de base, ¿no es cierto? Que, Así es, como tú así dices, que es. son, es importante, digamos, saber eso. Cuéntame para ir terminando, ¿esto mismo se daría con la sal? La sal no participaría mucho en este proceso. Ya, No es el tema de ya, la sal. ya. No sería parte del proceso de la No, microbiota. me refiero al uso y el abuso. Bueno, en Chile tenemos un consumo muy alto de sal. En la última encuesta nacional de salud vimos que la población chilena duplica las recomendaciones internacionales. Nosotros Sí, debemos comer 5 gramos, el chileno comemos casi 10. Por claro. lo tanto, tenemos que saber que hay un vínculo entre consumo de sal y elevación de presión arterial, y ahí es donde tenemos que poner énfasis en evitar un consumo excesivo. Así que ahí la invitación también es a bajar progresivamente. Hay gente que echa sal a la comida, ni siquiera la prueba. Entonces, ojalá primero probar, después agregar, pero evitar alimentos muy altos en sodio, porque en definitiva somos una población con una alta tasa de hipertensión y Sí, mucha gente ni siquiera sabe, porque la hipertensión es una enfermedad silente. También lo hemos hablado. claro. La gente puede tener la presión bien alta y no darse ni cuenta. Se dan cuenta ya muy tarde. Así que ojalá cuidarse, prevenir, mantener un estilo de vida saludable, buscar el mejor peso para mí. Aquí no estamos hablando de lograr metas inalcanzables. Si yo bajo un 5, un 10% de mi peso, si tengo exceso de peso, obviamente, voy a mejorar mis indicadores, no grandes metas pequeñitas. Si mantengo actividad física, no solamente mejoro mis indicadores de salud, sino también mi felicidad, mi bienestar. Mi salud mental, así que yo creo que la invitación es eso, tener un estilo de vida saludable, a dormir bien, evitar el tabaco, de manera de mantenernos sanos y cuidar nuestra microbiota, que es tan importante. Muchas gracias, Rinat, por haber estado hoy día con nosotros. De nada, Miriam, un gusto saludarte nuevamente. Igualmente para ti. Conversamos con Rinat Rander, ella es nutricionista y directora de nutrición y dietética de la UDD. Sobre todo esto de el tema que salió, ¿no es cierto?, de la Organización Mundial de la Salud, que hizo un ojo con los endulzantes, pero ahí nos dio dos datos, la tagatosa y la otra, ¿cómo se llama? Alulosa. Alulosa, las dos que son endulzantes, que son naturales, ¿no? Y que por lo tanto no deberían tener problemas con nosotros. Muchas Ojo, gracias. son naturales, pero tienen algún grado de procesamiento, ¿sí? Entonces, Claro, ojo también, no excedernos en cantidad, tampoco es libre, ojo. No es la panacea, faltan más estudios, pero son luces que se nos vienen, pero no dejarlo así. perfecto. Muchas gracias, Rinat, por haber estado hoy día con nosotros y muchas gracias a ustedes, señores y señores, por haber estado hoy día en este punto de encuentro.